nuevas palabras en ella y que nosotros podamos salir llenos de todo lo que ella nos trae para el día de hoy. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos, Dios los bendiga. Amén. ¿Cómo están? Bien. Vamos a ponernos en comunión. Señor Dios, que estás en el cielo, Jehová Dios, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Espíritu de Dios. Te doy gracias, Padre, porque me das la bendición de estar hoy aquí, Señor, en tu altar, en tu templo, Padre, para hablar de tu palabra, para hablar de tu poder, Señor. Gracias por la gracia que has depositado en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu verdad, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, mi Dios. Ayúdanos, Jehová Dios, a entender todo lo que a veces nos parece injusto, a entender todo lo que a veces se nos hace difícil, Señor. Ayúdanos, Padre, a que podamos depender de ti en cada momento, Señor. Ayúdanos a confiar en que tú nos amas, en que tú eres nuestro pastor, a confiar en que tú eres nuestro Padre, que nadie nos ama como tú, que tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que desciendas sobre esta iglesia con poder, Señor. Yo te pido que seas llamándote todo espíritu de distracción, Señor, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de pereza, Señor, todo espíritu de dolor de cabeza, Señor, de cansancio, mi Dios. Que seas tú, Espíritu de Dios, moviéndote sobre esta que es tu casa, Señor. Muévete, Señor, con poder, Señor. Que todos los que están hoy aquí, Señor, salgan de una forma diferente, Señor. Que todos salgan, Señor, renovados por el poder del Espíritu Santo, Señor. Que seas tú, Jehová Dios, renovando nuestras fuerzas, Señor. Que seas tú, Señor, llenándote nuestras caras, Señor. Que seas tú, Espíritu de Dios, moviéndote, Señor, sobre este lugar. Que seas tú, Señor, delante de nosotros, aderezando mesa en presencia de nuestros angustiadores, Padre. Que seas tú, Señor, uniendo nuestras cabezas con aceite, Señor. Que seas tú, Jehová Dios, haciendo que nuestras copas rebosen, Padre amado. Sé tú, Espíritu de Dios, trabajando en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a vivir en integridad, ayúdanos a vivir, Señor, santamente. Ayúdanos a no caer en tentación, a no pecar delante de tu presencia, Señor. No queremos estar, Jehová Dios, donde tú no estés, Señor. No queremos estar, Jehová Dios, donde tu presencia no nos acompañe, Señor. No queremos estar, Señor, donde tu gracia no esté con nosotros, Señor. Padre amado, te presentamos a cada miembro de esta iglesia, Señor. A los que están aquí, a los que vienen en camino y a los que no pueden venir, Padre. Los presento delante de tu presencia, Señor, para que seas tú con ellos, mi Dios. Para que seas tú acompañándolos, para que seas tú trayéndolos y para que seas tú fortaleciéndolos, Señor. Para que seas tú, Señor, colocando en cada uno la sed, Señor, de buscar en tu presencia. Que cada uno tenga el anhelo de servirte, de honrarte, de buscarte, Señor. Bendice, Señor, a cada hermano, mi Dios, que de alguna u otra manera, Señor, se ha querido apartar del Evangelio, Padre. Yo te pido por ellos, Señor, y por ellas, Señor. Yo te pido que seas tú tocando sus vidas, Señor, y que sean ellos sintiendo la necesidad de venir a buscar, Señor, de tu fuente de agua viva, Señor. Yo te pido, Espíritu de Dios, que seas tú tocando a todos aquellos, Señor, que pecan, Señor, delante de tus ojos deliberadamente, aún conociendo tu palabra, Señor. Yo te pido a todos aquellos a los cuales les has dado un propósito, un don, Señor, y no los ejercen, Padre, por rebeldía, Señor, o que no lo ejercen porque no creen que tienen las fuerzas para hacerlo, Padre. Yo te los presento delante de ti, Señor, para que seas tú tocando su corazón, para que seas tú fortaleciéndolos, para que seas tú edificando en ellos, Señor, un espíritu recto, sediento de tu presencia, Padre amado. Yo te presento a todas nuestras familias, Señor, a los que te conocen y a los que no, Señor. No queremos que ninguno de ellos se pierda, Padre. Sé tú trabajando, Señor, en nuestra familia de una forma especial. Sé tú trabajando en nuestros amigos, en nuestros conocidos, en nuestros vecinos, en nuestros familiares, Padre. Permite, Jehová Dios, que ellos te puedan conocer, Señor. Yo te doy gracias, Espíritu de Dios, porque yo sé que tú estás en este lugar, Señor. Desciende con poder, Señor, y sé tú poniendo palabras en mi boca, mi Dios. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Amén. Amén. Bueno, para comenzar, quiero decirles que este tema el Señor me lo había dado hace como 3
el primer domingo que yo vine del culto de jóvenes, cuando yo salí de acá, yo sentí que el Señor me había dado este tema y se lo compartí a mi esposo. Y el miércoles el pastor me dice que sentía de Dios que yo tenía que predicar. Yo dije, bueno, entonces ese tema que tengo hoy realmente era de parte de Dios porque el Señor me lo había dado. Amén. 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 Entonces, quiero que por favor tengan sus Biblias, quiero que tengan con qué marcar, con qué subrayar el celular, porque quiero que este mensaje quede bien claro, que quede grabado en nuestros corazones, que realmente sea un mensaje para que todos lo pongamos en práctica. Amén. Amén. Bueno. Amén. Entonces, buenas noches hermanos, Dios los bendiga. Amén. ¿Cómo se llama el tema que ven en la pantalla? Hábitos de un cristiano que sigue a Jesús. Amén. Para los que no saben qué es un hábito es la repetición reiterada de una conducta que se repite sistemáticamente formando parte de la vida misma de quien lo ostenta. Los hábitos no se heredan, no requieren del uso del raciocinio y se aprenden sencillamente del ejercicio de hacer varias veces de forma sistemática lo mismo. ¿Estamos claros hasta ahí? Amén. Amén. Una persona que se considere cristiana debe practicar uno de estos hábitos, o lo mejor es que los practique todos, pues estos son los que los van a definir como una nueva persona en Cristo, donde todas las cosas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Por ende, sus hábitos o conductas están enfocadas de forma diferente. Amén. Me imagino que ustedes tienen hábitos, ¿verdad? Amén. No, ninguno tiene un hábito de nada. De nada, ni un cafecito todas las mañanas, ni se levantan ni se lavan los dientes, no, nada. Ningún hábito que repitan todos los días. Los hábitos es algo que repetimos todos los días, una conducta que se repite diariamente. Entonces, los hábitos cristianos son conductas que deberíamos repetir diariamente para ser los verdaderos cristianos que siguen a Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces vamos a comenzar. Uno de los primeros hábitos que yo entiendo, el cristiano que sigue a Jesús tiene el hábito de orar. El hábito de orar. La palabra en Marcos 1:35 nos dice, la palabra ya está bendecida, Jesús recorre Galilea predicando, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué dice ahí? Oraba. Jesús, desde que comenzaba el día, empezaba orando. Entregaba su día a Dios. Nosotros, como cristianos, debemos tener el hábito de orar comenzando cada día. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque este hábito no es un hábito que me lo inventé yo, ni es un hábito que se inventó el pastor o la gente. Es un hábito que nosotros como cristianos debemos de copiar del Hijo de Dios. Amén. ¿Y para qué? Para tener más comunión con Él, para entregarle a Él todo, para que sea Él quien dirija lo que hacemos el resto del día. Si el Hijo de Dios lo hizo, que es el que posee todo, que es el dueño de todas las cosas sobre la tierra, ¿cuánto más nosotros no lo debemos hacer? Amén. La palabra en Mateo 6:7-13 nos habla de Jesús y la oración. Jesús le dice a sus discípulos, y orando no ustedes van a repeticiones como los gentiles que piensan por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. La palabra nos quiere dejar dicho claramente que no debemos orar por orar y no hablar y decir cosas sin sentido. Muchas veces oramos corriendo, Señor, aquí estoy, gracias por todo, amén. Esas oraciones no tienen sentido, porque vuestro Padre que sabe de qué cosas tenemos necesidad. Amén. Dios sabe absolutamente todo sobre nosotros. Dios conoce nuestras causas, nuestras necesidades. Dios desea y espera que establezcamos una
una comunión con Él. Por eso la palabra nos dice: vosotros pues oraréis así. Para el que no sabe orar, para el que no tiene la confianza todavía de hablar con Dios, para el que no sabe cómo dirigir su oración, para el que no tiene la confianza, aquí Jesús en el libro de Mateo nos deja un ejemplo supremamente lindo y especial y poderoso de cómo podemos comunicarnos con Dios. Amén. El Señor dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí estamos santificando el nombre de Dios. Venga tu reino y hágase tu voluntad, que sobre todas las cosas se haga siempre la voluntad de Dios, no lo que yo quiero, ni lo que yo creo que me convenga, ni lo que le va a convenir a otra persona, sino lo que la que es realmente la voluntad de Dios. La palabra sigue diciendo que se hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí le estamos diciendo con esta oración a Dios: Señor, que mi necesidad diaria seas tú dándomela. No me voy a preocupar por la de mañana, ni la de pasado mañana, ni la del 30, ni la del 15, no, la de hoy. El pan nuestro, dánoslo hoy. El sustento de hoy, ese es el pan que yo necesito. Esa es la oración que el Señor Jesús nos está enseñando. Danos hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí Jesús nos está diciendo que nosotros debemos pedir perdón por lo que nosotros no hacemos bien delante de su presencia, como también nosotros vamos a estar dispuestos a perdonar a los que nos hacen daño. Amén. Nosotros al decir esto tenemos que ser bien conscientes y sinceros y honestos de que estamos en la capacidad de perdonar a los que nos lastiman, a los que nos blasfemian, a los que nos hacen daño, a los que quieren acabar con nosotros, que nosotros estamos dispuestos a perdonar como también Jesús nos va a perdonar a nosotros. Amén. La oración que Jesús nos enseña también dice: y no nos metas en tentación. Jesús dice: y no nos metas en tentación. Cuando nosotros decimos que no nos metas en tentación, estamos pidiendo al Señor que ante todas las cosas no permita que en las cosas que estemos débiles nosotros lleguemos a tocarlas, a verlas, que no permita que en lo que nosotros todavía flaqueamos tengamos la oportunidad de tocarlo, que tiene problemas con la pornografía, que no me metas, o sea, yo no quiero ver nada, que cuando vea mi celular no tenga que ver nada, que mis amigos no me manden nada, que no quiero tocar eso. Las personas que tienden a beber, que son alcohólicos, no me metas en tentación, que cuando yo esté donde sea, que nadie me ofrezca un trago, que no tenga que beber un trago. Entonces cuando decimos que no me metas en tentación, es que decirle: Señor, yo soy consciente de que soy débil, ayúdame a no caer en ese pecado. Amén. Dice la palabra: mas líbranos del mal. Eso queda claro, que nos cuide de todo, que nos cuide de todo tipo de mal, de enfermedades, de epidemias, de personas que tengan maldad, del mal de nosotros mismos, de tener mal nosotros mismos hacia los demás, de tener maldad hacia los demás, que ningún tipo de mal reine en nuestra vida y que tampoco nos pueda tocar. Dice la palabra: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Con esta oración, aquí el que no sabe orar, el que no tiene el hábito de orar, puede comenzar con leer todos los días el libro de Mateo capítulo 6 del 7 al 13, el Padre Nuestro, para entenderlo, para meditarlo, y con esa oración Dios está diciendo absolutamente todo. Amén. Ok, ahora vamos a ir con el segundo hábito que un cristiano que sigue a Jesús debe tener. El cristiano que sigue a Jesús debe tener el hábito de congregarse. La palabra lo dice claro en el libro de Hebreos 10:25, que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis aquel día se acerca. Debemos tener el hábito de congregarnos porque es un mandato del Señor. No es que porque el pastor, que porque el hermano me dijo, el Señor me lo está diciendo. Hebreos 10:25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No hay que dejar de congregarse.
algo, se va a enfermar el niño, usted va a tener el peor dolor de la cabeza de la vida, se le va a dañar una goma del carro, se le hizo tarde, se quedó dormida, se le fue el agua, se le quemó el arroz, de todo le va a pasar. Pero tenga siempre de primero, así, mi prioridad es ir a la iglesia, me pase lo que me pase. Hoy están mandando al grupo un mensaje poderoso, los que tuvieron la oportunidad de leer. La gente va al trabajo, está enfermo, van al trabajo, le paguen bien, van al trabajo, así le pongan horas extras, van al trabajo, así la gente les caiga mal, van al trabajo, con todo cumplen con el trabajo. Pero a la iglesia, si está lloviendo, no vienen a la iglesia, si le cae mal un hermano, no vienen a la iglesia, por todo ponen no. Entonces, ¿por qué somos así? ¿Por qué tenemos que ser así cuando nuestra prioridad es Dios? A Dios lo tenemos que poner en primer lugar. Amén. Un aplauso, Señor. Debemos, hermanos, tener el hábito de congregarnos porque nuestro Señor Jesús nos dio ese ejemplo también. En Lucas 4:16 dice: vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y tendremos el hábito de congregarnos porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El que no se congrega muy difícilmente va a escuchar la palabra de Dios en su casa, en su trabajo. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Poco a poco se va a ir debilitando, se le va a ir bajando la energía. ¿Qué pasa cuando uno conecta su celular? En un día entero, si usted está ahí pegado, se va a ir acabando. Así mismo es. Cuando usted empieza a descuidar su vida espiritual, cuando usted deja de congregarse, poco a poco se le va a ir bajando esa energía. ¿Por qué? Porque no está escuchando la palabra de Dios. Y el que no escucha la palabra de Dios es muy difícil que se mantenga fiel. Es muy difícil que se mantenga firme. Amén. Entonces, el hábito de un verdadero cristiano es congregarse. Amén. Ok, otro hábito que tiene un cristiano, el cristiano que sigue a Jesús, tiene el hábito de diezmar y ofrendar. Recordemos que el pueblo de Israel daba ofrendas voluntarias, daba los diezmos y las ofrendas que se entregaban a los sacerdotes de Dios. Dios dijo a su pueblo que trajeran sus diezmos y ofrendas cuando vinieran a adorarle. En Deuteronomio 16 hasta 17 dice: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. Conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado, no te vas a presentar delante de su presencia con las manos vacías. Todos tenemos la obligación de ofrendar y de diezmar. Debemos tener el hábito, iglesia, el hábito de diezmar, porque todo lo que tenemos le pertenece a Él y todo es de Él, y cuando Él quiere no lo puede quitar. Todo es de Él y Él solamente nos está pidiendo el 10%, no el 90%, el 10%, y es para su obra. Entonces obedezcamos con esto, tengamos el hábito de no fallar con el diezmo. Debemos tener el hábito de diezmar, porque de lo contrario le estaríamos robando a Dios. Debemos tener el hábito de ofrendar, porque es sinónimo de agradecimiento y de alabanza. Amén. Debemos tener el hábito de diezmar porque Dios nos pone a prueba, demostrando así cuál es nuestro nivel de fe. Yo he escuchado muchísimas veces: no, es que si yo diezmo, ofrendo, no me va a dar para pagar la casa, no me va a dar para pagar la luz, no me va a dar para esto, tengo que pagar la tarjeta, tengo que comprar tal cosa en la casa. No, ahí usted está demostrando el nivel de fe en el que usted está. Porque si usted cree que usted tiene un Dios todopoderoso, que suple, que provee, ese 10% usted lo va a dar tan tranquilamente que usted sabe que el Señor se lo va a multiplicar. Una vez en una prédica, un pastor amigo de mi esposo y mío dijo: cuando usted no saca su 10%, usted le pone el 90% al enemigo y se va a ir el dinero así. Se va a enfermar, se le va a dañar el carro, le va a pasar de todo. Ese dinero usted no lo va a ver. Cuando usted cumple con su 10%, el 90% que le queda, Dios va a hacer que ese dinero le rinda y que usted pueda cumplir con todas sus obligaciones. Dios va a hacer que usted tenga puertas abiertas y que no le falte nada. Amén. Con relación a esto, en el libro de Malaquías 3:10, muchos conocemos este capítulo.
capítulo y este versículo dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Jehová Dios lo que nos dice, que derramará bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunde. Amén. Ok, entonces vamos a pasar a otro hábito que debe tener el verdadero cristiano que sigue a Jesús. El cristiano que sigue a Jesús tiene el hábito de leer la Biblia. Amén. Todos aquí tenemos ese hábito. Amén. No escucho tantos amén. Amén. El Salmo 119, versículo 133 nos dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. La palabra de Dios arregla nuestro caminar, arregla nuestra vida, arregla todo lo que en nosotros no está bien. El tiempo de meditación nos mantiene alertas y sensibles para hacer lo que Dios nos ordene. Por eso es tan importante que apartemos tiempo cada día para estar a solas con el Señor por medio de su palabra. Al leer y meditar en su palabra, el Señor le habla a nuestro corazón. ¿Quién ha sentido que Dios le habla cuando lee la palabra? Amén. Ese es el medio de comunicación. Cuando usted va a hablar con Dios, la mejor manera de hablar y de conocer qué es lo que Él quiere de usted, qué es lo que Él espera de usted, es a través de la Biblia. Es muy difícil que una persona conozca a Dios sin leer la palabra de Dios, porque no va a saber. Como me voy a poner de ejemplo a mi jefe que dice: no, que yo creo y yo sé que Dios es bueno y yo sé, yo no le hago daño a nadie. Y digo: pero usted ha leído la Biblia. Me dice: no, porque es que eso lo escribieron muchos hombres. Entonces digo: ahí está la equivocación, porque es que esos hombres escribieron a través de la revelación del Espíritu Santo lo que Dios quería que nosotros supiéramos de Él. Entonces es importante que nosotros tengamos el hábito de leer la Biblia. Amén. Amén. Debemos tener el hábito de leer diariamente un capítulo de la Biblia, no un versículo, no el versículo que nos mandan en una foto a través de WhatsApp, no el versículo que vemos en Facebook, no, escoger el libro, sentarnos aparte y leer, porque lo que pasa, ahora todo está tan moderno y tan light, que ahora tenemos la Biblia en el celular y está bien. Pero cuando usted tiene la Biblia en el celular, empieza la notificación de Instagram que fulanito dijo tal cosa, que en WhatsApp te escribió otra persona, que te mandaron una foto. Nunca vas a poder tener una comunicación con Dios real si tú estás atendiendo otras cosas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo a veces he intentado leer la Biblia en el celular y es imposible, porque por cualquier lado sale una notificación de algo, si no es en YouTube, si es en Instagram, y no, así no se puede. Cuando uno habla con Dios, cuando uno quiere realmente tener esa comunión con Él, uno tiene que sacar ese espacio y coger la Biblia, el libro, coger un lapicero, lo que sea, y ir marcando y leyendo, ir meditando en su palabra. Cuando nosotros meditamos y sacamos, ahí nos damos cuenta que es lo que Dios quiere de nosotros, que es lo que Dios demanda de nosotros. Amén. Amén. Entonces el verdadero cristiano tiene el hábito de leer la Biblia. Amén. Amén. Ok, entonces tenemos otro hábito. El cristiano que sigue a Jesús tiene el hábito de obedecer a Dios. Moisés le dijo a la nación de Israel en Deuteronomio 28:1: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Debemos tener el hábito de vivir en obediencia, el hábito de huir del pecado, de huir de la maldad. Entonces así andaremos a un nivel tan alto y tan elevado donde al enemigo se le va a hacer muy difícil podernos tocar. Amén. Amén. El que anda obediente es muy difícil que el enemigo le pueda tirar cargos, porque el enemigo no tiene por dónde atacarlo. El que anda en obediencia, el que se esfuerza por no pecar, el que se esfuerza
por cumplir con cada uno de los mandamientos de Dios, de honrar a sus padres, honrar a sus pastores, de cumplir con las ofrendas, con los diezmos, de amar a su prójimo como a sí mismo. El que cumple con cada uno de los mandamientos, el que cumple con cada una de las cosas que Dios ha establecido, esa persona es muy difícil que el enemigo la pueda tocar. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo dice este hábito? Obedecer a Dios. Amén, así es. Entonces vamos a pasar al siguiente hábito. El cristiano que sigue a Jesús tiene el hábito de evangelizar. Amén. No somos cristianos si no evangelizamos. No somos cristianos si no compartimos con los demás la palabra de Dios. En 2 Timoteo capítulo 1 versículo del 1 al 2 dice: predica la palabra, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación de su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Debemos tener el hábito de compartir la palabra de Dios, que compartamos las buenas nuevas, que compartamos ese mensaje de salvación, que hablemos sobre la verdad de su palabra, que hablemos sobre su amor, sobre su fidelidad, sobre su justicia, que no nos quedemos nosotros con eso guardado, con todos sus favores, sino que nosotros cumplamos con ese llamado de evangelizar y de proclamar la palabra de Dios para todos, con el fin de ganar almas para su reino. Amén. Todos debemos de tener esa sed de hablar del evangelio, de hablar de la palabra del Señor. No es justo, y yo le decía a mi esposo estos días que él tiene un amigo que está pasando un proceso muy fuerte en Estados Unidos, y le decía, no es justo, yo le decía, tú tienes que predicarle mucho, porque tú sabes que él está en el borde de una montaña y que si tú no le das la mano se va a tirar. Tú tienes que hablarle de Dios, tú tienes que meterle a Dios por los ojos, porque él está pasando una crisis tan difícil que fácilmente puede perder la vida y se puede ir sin el Señor. Y entonces, ¿cuál es el propósito de nosotros? ¿Cuál es el propósito de que tengamos gente a nuestro alrededor que no conoce de Él? El Señor necesita que nosotros nos activemos y que le demos ese mensaje. Nosotros no nos podemos perdonar que perezca, que muera gente que conocemos y que nunca le hayamos hablado del Evangelio. Amén. Entonces el verdadero cristiano tiene el hábito de evangelizar. Amén. Aleluya. Entonces vamos a pasar a otro hábito. El cristiano que sigue a Jesús tiene el hábito de tener fe. ¿El hábito de qué? Okay. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible, repitan, imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, es imposible, la palabra imposible, ¿la entienden? Imposible, o sea, no hay forma. Si usted no tiene fe, olvídese, no va a agradar a Dios. Todos queremos agradar a Dios, todos queremos estar delante de la presencia de Dios y que Dios te mire con agrado y con amor, que Dios diga, ok, hija mía, gracias por dejarme actuar, gracias por esperar. Esto es súper importante. Si un cristiano no tiene el hábito de en todos sus días tener la fe, es muy difícil que le agrade a Dios, porque aquí lo dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice la palabra, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. ¿Qué es un galardón? Un premio. No es que se le va a dar algo, no, un galardón al que cree. Es un galardón, un premio grande, mucho más de lo que usted se puede imaginar, de lo que usted puede tener en su cabeza. Si usted tiene fe genuina, una fe que no flaquea, una fe real, usted va a ser galardonador de lo que usted necesita y de mucho más, porque Dios quiere darle siempre mucho más. Amén. Amén. Nosotros debemos tener el hábito de creer ciegamente en Dios. Debemos tener el hábito de aprender a esperar pacientemente en su tiempo. Debemos tener el hábito de dejarlo obrar a su manera. Debemos tener el hábito de no hacer las cosas según nuestra
propia opinión, sino debemos esperar a que se haga su perfecta voluntad. Amén. Entonces, el verdadero cristiano tiene fe. El verdadero cristiano tiene el hábito de tener fe en todo momento, sin importar cuáles sean las circunstancias, sin importar cuál sea la tormenta, sin importar cuál oscuro se vea el camino. Hay que tener fe, porque solo con la fe vamos a agradar a Dios. Amén. El cristiano que sigue a Jesús también debe de tener el hábito de servir y de ayudar a los demás. Amén. Contamos con una promesa en el libro de Lucas 6:38 que dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís os volverán a medir. Amén. Debemos, como cristianos, como seguidores de Jesús, tener el hábito de ser siempre solidarios, de dar siempre sin importar lo que podamos recibir a cambio. En Gálatas 6:10 la palabra dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Debemos tener el hábito de servirle a Dios y a los demás. Debemos, como cristianos, como seguidores de Jesús, tener el hábito de ser diligentes ante las necesidades de los demás. Muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de ayudarle a alguien y a veces no lo hacemos. A veces no ayudamos a las personas porque nos quedamos como en nuestros compromisos, en nuestra rutina y en las cosas que tenemos que hacer, que a veces se nos olvida. Y no, lo que Dios quiere es que nosotros seamos diligentes ante las necesidades de otros, que nosotros seamos diligentes cuando vemos que alguien esté pasando una necesidad. La necesidad no tiene que ser siempre una ayuda económica. Hay gente que necesita una oración, hay gente que necesita que lo escuche, hay gente que necesita que tú lo invites a tomarse un café para hablar, hay gente que está sola, hay gente que se suicida por soledad, por depresión. Entonces, cuando el hábito de servir y de ayudar no es solamente dar dinero, dar ofrenda, dar cosas económicas, no, hay gente que necesita saber que está acompañada, hay gente que necesita saber que hay alguien en el mundo que la quiere. Entonces nosotros como cristianos debemos de tener el hábito de ser solidarios y de estar siempre dispuestos a servirle a todos de la manera que sea y como se pueda. Amén. Entonces ya estoy terminando con mis hábitos. Les voy a decir los dos últimos. El cristiano que sigue a Jesús tiene el hábito de perdonar. Amén. De perdonar todo. No que yo voy a perdonarle esto, pero esto no, porque esto es muy difícil, eso es muy feo, eso no, que se lo perdone Dios. No. El hábito de perdonar es perdonar todo, de verdad. En Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El libro de Lucas 6:37 dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Les voy a repetir: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Debemos, como cristianos que siguen a Jesús, tener el hábito de perdonar, de no guardar rencor en nuestro corazón, porque la falta de perdón es lepra en nuestras vidas, que nos contamina, que nos enferma y que no nos deja avanzar. Usted cree que cuando usted no perdona, usted le está haciendo daño a la otra persona, y no, el que se está haciendo daño es a usted mismo. Ese veneno que queda en su corazón es a usted que lo va a matar, no a la otra persona, porque la otra persona quizás ya ni le importa, no le da mente a eso. Usted tiene que aprender a perdonar. Debemos tener el hábito de soltar todo lo que nos trae amargura y dolor. Debemos tener el hábito de cerrar las puertas del pasado, de todo lo que nos hizo daño. Amén. Entonces, el verdadero cristiano tiene el hábito de perdonar. Y por último, el cristiano que sigue a Jesús tiene el hábito de amar. En 1 de Pedro 3:8 dice: en fin, vivan en armonía los unos con los otros
como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Amén. Gloria a Dios. En Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En 1 Pedro 4:8: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Aleluya. Cuando estaba escribiendo esto, cuando lo estaba dictando en la computadora, cuando la palabra dice amar a tu prójimo como a ti mismo, es un amor grande. Y cuando dice que nosotros nos amemos, nosotros tenemos que tener el hábito de amarnos. Y como yo me amo cuidando mi salud, yo me amo cuando yo cuido todo lo que tiene que ver con mi vida, cuando cuido lo que como, lo que miro, a los lugares a los que voy, me cuido con la música que escucho, me cuido con las personas con las que me rodeo. Ese es el verdadero amor. El que se ama de verdad se cuida de todo lo que le puede contaminar. Amén. Entonces, nosotros como cristianos debemos tener el hábito de amar a todo el mundo. Debemos tener el hábito de amarnos de verdad, sin hipocresía, sin hola, Dios te bendiga, te linda, y por detrás hablando mal de la gente, no, sino un amor sincero, genuino, sin hipocresía, sin envidia, sin rencor, sin vanagloria, sin ego, sin ira, un amor genuino. Debemos amarnos como nos amamos a nosotros mismos, porque ese es el segundo gran mandamiento. Entonces, si nosotros que nos conocemos no nos amamos, mucho más difícil va a ser amar a Dios. La palabra lo dice que no lo conocemos. Amén. Amén. Esto ha sido todo por mi parte. Yo espero que estos hábitos no se queden aquí, que de verdad nosotros lo pongamos en práctica, que pongamos en práctica el hábito de amar, de orar, de leer la palabra, de congregarnos, de servirle a los demás, de evangelizar, de diezmar, de ofrendar, de siempre leer la palabra de Dios, porque es la única manera que nosotros vamos a conocer cuál es su voluntad en nuestra